Yo me impresiono cada domingo, la verdad, porque yo no sé si tú puedas ver la mano de Dios y la guía de Dios, como no me pude poner de acuerdo yo con nadie para las acciones de gracias de hoy. Y ahorita que veas lo que vamos a ver en la escritura, a ver si le hallas la conexión, pero es impresionante porque es la guía del Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? Y reconocerás junto conmigo que el tema de la salud que ha sido el tema hoy principalmente, aunque hemos dado gracias por otras cosas, ¿no? Pero el tema de la salud, ¿no? Lo que compartió Josh, la cirugía de Moni, y ella, Guille por allá, las necesidades físicas que tenemos, ¿no? La necesidad de salud, los riñones de mi niña allá en la esquinita. El viernes que estuvimos en matrimonios que nos platicó, nos compartió. Entonces sí estarás de acuerdo conmigo que el tema de la salud es de los temas más delicados, de los temas más sensibles en la vida del ser humano. ¿Sí o no? Hacemos casi lo que sea por recuperarla, porque es horrible estar enfermo. ¿Sí o no? Nadie nos queremos enfermar. ¿Sí, verdad, mi amor? Es horrible estar enfermo. Alcanza niveles altos de dramatismo real. Porque no solamente ponen o pueden poner en riesgo nuestra vida, sino también nos pueden hacer vivir una vida miserable. Y más allá de la muerte, que nosotros como hijos de Dios sabemos que si morimos, pues vamos con el Señor, ¿no? Y es triste por los que se quedan, pero está padre por los que se van con el Señor, cuando verdaderamente se van con el Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Eso es padrísimo, ¿no? Pablo decía, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí o no? Pero el que se queda o los que nos quedamos, pues sufrimos la ausencia y es dolorosísimo, la pérdida, y ya no voy a volver a estar con la persona y volverla a ver. Pero eso es la muerte. La enfermedad es espantosa porque puede encadenarnos a una condición de vida tan dolorosa y difícil por muchos años. Y trastoca y trastorna completamente el entorno de la familia. No nada más es tema de la muerte, es tema del día a día. Vamos a ver estos tres casos. Rápidamente. Tú sabes que me gusta leerte la Biblia, así que tenme paciencia. Te voy a leer la Biblia. ¿Sí aguantas? ¿No te molestas? ¿No te irritas? Si leo mucha Biblia. Bueno. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, checa todos los detalles, no pierdas detalle de la escritura. Se reunió alrededor de él una gran multitud, ¿puedes imaginártelo? Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Puedes ver el dolor de este papá? ¿Puedes ver la agonía que él está viviendo junto con que la hija también estaba agonizando? También el papá está agonizando, también el papá está sufriendo ruido. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y esta palabra salva es para que sea sana. O sea, también se traduce como salvación, es la palabra sozo en el griego. Puede ser indistintamente traducida como sana o como salva. ¿Sí sabías eso? Ustedes estudiosos de la escritura, por supuesto que saben esas cosas, ¿cierto? Y luego dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su ropa, su manto. No lo tocó a él, tocó la orillita del borde del manto de Jesús, ahí escondidas. Porque decía, si tocare solamente su manto, seré sana, seré sana. Seré soso, seré salva también, pero no está hablando de la salvación eterna, está hablando de la salud de su cuerpo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Defínelo. Eso es una enfermedad. Las enfermedades nos azotan, son azotes, es horrible. Por decir algo, por decirlo menos, es horrible, es espantoso, es grotesco estar enfermo. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? A ver, chécate a este señor que tenemos por señor, ¿no? O sea, él pudo percibir cuando alguien fue y rozó el borde de su manto, porque no lo tocó a él. No dice que fue y le apretó el tobillo o le agarró el chamorro, ¿verdad? Fue y le tocó la orillita del vestido y ahí él percibió también. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que él no sabía? Él sabía de esta historia antes de la creación del universo. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Me encanta el Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué lindo cuadro. Señor, fui yo, perdón. ¿No? Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana, salva, soso. Ve en paz, queda sana de tu azote. Uf. Ahora pensemos tantito, pensemos un momentito chiquito, así tú y yo. ¿Cómo habrán sido esos 12 años? 12 años. A ver, ¿cuánto nos dura el dengue? ¿Cuántos años? ¿Y cómo nos desesperamos? Y ya veo a la mamá chille por la nena. Y el papá se hace que él no, pero también chilla. Se hace el macho y el fuerte, pero también se dobla. Porque todo papá cuando ve enfermo a su hijo, imagínate 12 años, 12 años. No es cierto. Yo bromeo con los que luego me platican de sus enfermedades o sus cosas. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienes así? No, ya 6 meses, hermano. Te falta un poco. Ahora, pregunta, ¿cómo habrá sido la vida de la mujer después que fue sanada? Los años que Dios le haya concedido, ¿cómo habrá sido esa vida? ¿Tú qué dices? Pues en teoría debería haber sido una vida llena de gratitud. Vamos a ver otro caso rápido en Lucas 13, por favor. Versículo 10. ¿Sí me sigues? ¿Vas conmigo? Fíjate, Lucas capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Te gusta leer la Biblia, hermano? Me apasiona. Me apasiona. Léela mucho para que aprendas a leer la Biblia, porque hay quien no sabe leer la Biblia. Y al no saberla no la entiende, porque no la sabe leer. Eso fue comentario. Eso fue paréntesis. Cultural. Y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Ya me imagino que le habían hecho todos los intentos de enderezarla y no la podían enderezar. Ella andaba encorvada. ¿Te imaginas vivir así? $18 años. 18 años. Casi tu edad, cara. Ustedes jóvenes. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esos días venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Ay, por Dios santo, me dan ganas de jalarme el poco pelo que me queda. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, bien por el Señor. Me encanta el Señor. Y no se tenía, él no andaba por las ramas. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. El Señor Jesucristo sabía que seguramente este cuate lo hacía. Y se lo avienta y le dice: a ver, ¿no haces esto tú? ¿Qué te quejas de lo que estoy haciendo yo? Si esta es una persona y tú te preocupas por tu asno. A veces tenemos más misericordia por el animalito que por el ser humano. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Sí, claro. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vuelvo a preguntarte, ¿te imaginas esos 18 años encorvada? 18 años. Pregunto, ¿cómo habrá sido la vida de esta mujer después de que fue sanada? ¿Cómo te la imaginas? El día a día de la señora, ¿no? Caminando derechita, en la cocina, en su casa, con sus hijos, saliendo, yendo y viniendo. ¿Cómo te la imaginas? Un último caso, ¿mane? Feliz, por lo menos feliz, agradecida, liberada. Como cuando estamos sanos, ¿sí o no? Un último caso en Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Qué bendición! Qué bendición de estanque, qué bendición de oportunidad, qué maravilla, porque en esa época pues no había tratamientos, ni había medicamentos, ni había tantas cosas que hoy se tienen. Y esta gente estaban ahí esperando a que se moviera el agua. Versículo 5. Y había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. No, debe haber un error. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo: no, Señor, así déjame, por favor. Soy muy feliz. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado. ¿Cuándo? Al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¡qué bendición que el Señor te sanó! Hagamos una fiesta esta noche en tu casa.
Celebremos que tenías 38 años de paralítico y no podías ir al estanque y ahora ya te mueves y ya te... ¿Dónde está el que te sanó? Vamos a adorar a ese Señor y hagamos una fiesta grande para celebrar. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu cama contigo, tu lecho, tu catre. Él entonces le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos adoraban a Jesús, ¿no? Procuraban matarle, perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo habrá sido la vida de este cuate después de que el Señor lo sanó? O como aquellos leprosos, ¿te acuerdas? Marcos capítulo 1, versículo 40. Este leprosito, ¿se acuerdan de este caso? Me encanta. Porque aquí empezamos a ver algunas cosas increíbles en los humanos. Dice Marcos 1:40. Marcos 1:40, vino a él un leproso. Ahora déjame decirte que la lepra era una de las enfermedades más espantosas, sigue siendo, pero en aquella época peor. Literalmente la carne se les caía a pedazos y tenían la carne viva. Era un cuadro dantesco, grotesco. Se tenían que tapar con vendas y con trapos para que la gente no les viera la cara sin la nariz o el hueso de la mandíbula expuesto o los dientes, la dentadura. Ya sabes cómo, o sea, ya la carne se les había caído. Una cosa espantosa la lepra. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo, y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a los sacerdotes, a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pregunto, ¿eso es lo que le pidió Jesús que hiciera? ¿Desobedeció? Había tenido lepra, una enfermedad espantosa, incurable de aquella época. El Señor le había sanado y le encargó rigurosamente, le pidió una cosa, le dijo: por favor no lo digas a nadie, ve al sacerdote, porque quiero que les demos testimonio a los sacerdotes. Por favor, nada más ve allá y haz lo que se tiene que hacer. No se lo digas a nadie. Y este indiscreto, desobediente, rebelde, no hizo lo que le dijo el Señor. Y le complicó la vida al Señor. Porque entonces el Señor ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Te imaginas hacer algo en tu vida que limite el mover de Dios en tu vida? De eso estamos hablando. Qué horror. Yo
creo, no sé tu opinión, que este hombre debió haber obedecido al Señor. Por pura gratitud por la mega sanidad que le dio el Señor. Una cosa de otro nivel. El mismo Jeroboam, ¿se acuerdan de nuestro personaje? Esta es nuestra tercera semana que voy a citar a este hombre, la última. Jeroboam, ¿se acuerdan? Hemos hablado 2 semanas atrás de este señor. Vamos a Primera de Reyes. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Se acuerdan de ese altar? Es un altar que él se inventó, que puso en rebeldía contra el altar de Dios, puso su propio altar para que aquí viniera el pueblo, un altar falso que no debía existir, y que Jeroboam, por sus pistolas, por no decir algo más coloquial, Candy, por sus pistolas, había puesto este altar indebidamente. Y en la nación, los israelitas venían ahí a adorar y a hacer sacrificios, que es una tontería. Ese altar era el lugar donde se sacrificaban ¿cierto? Y entonces viene este varón de Dios por palabra de Jehová que le dice, ve, y estaba el rey Jeroboam junto al altar, vigilando su negocio ahí. Ahí estaba paradito. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, varón de Dios, ¿se acuerdan de él? El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día, este varón de Dios dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, ¿qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos? Que dijera, ay, no, perdón, ¿qué pasó, varón de Dios? ¿Es que Dios no está de acuerdo con mi altar o qué pasó, no? No, extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle, arresten a este. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Se le secó. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te ruego, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. O sea, no le quedó la otra, ¿no? Le quedó sanita. Pero la pregunta entonces, ¿cómo debió haber respondido Jeroboam después de esta sanidad y de esta experiencia tan fuerte? Pues con gratitud y con otra actitud. Versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Sanado por Dios. ¿Gratitud o ingratitud? ¿Qué corresponde? Lucas capítulo 7, por favor, versículo 11. Y ya voy llegando a donde voy a llegar, por fin, mi querido Joe. Detén ese reloj, por favor. ¿No? Hay que cantar aquello de reloj, no marques las horas. Lucas capítulo 17, verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, ¿a dónde iba? A Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¡Ja!
10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraros a los sacerdotes. Lo que le dijo al otro leproso también, ¿se acuerdan? Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Fueron limpiados de la lepra cuando iban en el camino. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Pero este era samaritano. Ups. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Soso otra vez. Yo creo que esta sí fue salvación de fe, porque ya estaba sano. 1 de 10. Eso quiere decir, según los que saben de finanzas o de matemáticas, el 10%. El 10%. Y lo hemos visto una y otra vez. Cuando el Señor sana a una persona, el 90% de los sanados no están agradecidos. El 90% de la gente que es sanada por Dios no corresponde a la salud y a la sanidad recibida. No los voy a regañar, no se preocupen. ¿Cómo debería ser nuestra vida después de haber recibido una sanidad? Es pregunta. ¿Cómo debería ser nuestra vida después de haber recibido una sanidad? ¿Dónde está Oli? Tú mero. Ya iba contigo, pero primero las damas, profesor. ¿Qué pasó? A ver, ¿alguien aquí alguna vez no ha sido sanado por Dios? No, Pedro, es que tú eres tonto. Se llama penicilina. No, es que fue la terapia bendita. No, yo homeopatía. No, yo flores de Bach. No, es que sabes, estas flores de Bach sí son fantásticas. Estas sí funcionan. Y Dios, ¿qué pensará Dios? Que es Él el que nos sana el 100% de las veces. ¿Cómo debería ser nuestra vida después de haber recibido una sanidad? No importa el tamaño de la sanidad. No importa. Y hablando de sanidad, y lo que pasa es que Dios es así, Dios es increíble, porque también los de allá afuera son sanados. Pero es que así es Él. Léelo conmigo, Lucas 6:35, por favor. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Tienes un enemigo por ahí? Sí, como diría mi hijo, ¿te cae alguien gordo? ¿Alguien te cae gordo? Pues ubícalo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Hemos dicho de este pasaje que esta es la fuente de que cuando vas a dar, mejor no prestes, mejor das. Porque mejor si vas a prestar, pues no esperes que te lo devuelvan. Por eso no pido prestado. Por eso yo creo que mejor dar que pedir prestado o que prestar. Pero bueno, aquí dice el Señor: prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno con los ingratos y malos. El Señor sabía que Jeroboam no iba a responder como debía responder y lo sanó. Y el Señor sabía que estos 9 leprositos no iban a responder como deberían responder y lo sanó también.
Y el Señor sabe perfectamente que el inconverso allá afuera, que va a ser sanado de manera impresionante, no va a responder buscando a Dios para agradecerle y adorarlo como respondió este que sí respondió bien y que vino, se postró a los pies de Jesucristo y lo adoró y le dio gracias. La palabra gracias tiene unas dimensiones que no alcanzamos a ver ni a entender. Pero déjame decirte esto, mi amado hermano, si hasta aquí te tengo, escucha esto. El Señor no solo nos ha sanado y nos sana de nuestras enfermedades, sino que también nos ha salvado de la muerte eterna y de la condenación eterna. Wow. Y ese es el punto. Colosenses 1:12, por favor. Colosenses 1:12. Los cristianos deberíamos ser, según este versículo, personas que siempre tendríamos una sonrisa como la de Ivonne y Eli ahora que regresaron de su luna de miel. ¿No? Muy raro, traen una sonrisa muy extraña, quién sabe por qué. Así deberíamos tener una sonrisa permanente. Pero no por lo que pasa en la luna de miel, sino por lo que dice este versículo. ¿Qué dice? Versículo 12, con gozo dando gracias. ¿Dando qué? Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos herederos de Dios. ¿No? Los santos somos herederos de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo voy a decir de una vez por todas. ¿Están listos? Nosotros, los hijos de Dios que hemos vuelto a nacer, no tenemos riesgo de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, que es real, que es poderosa, que es grotesca, que es profunda, que es horrenda, no tiene potestad sobre nosotros. Porque aquí dice que Dios, el Padre, nos ha librado de esa potestad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora estamos del lado del reino del Hijo de Dios. Y a ver, dime quién te va a poner un dedo encima de aquel lado. Nadie. Y cuando llega a pasar, como le pasó al apóstol Pablo, que dice, un mensajero de Satanás vino y me abofetea. Ya lo hemos dicho, pasó por el escritorio del Señor y lo firmó y lo selló el Señor y le dio permiso a ese demonio de que viniera a bofetear a Pablo, para que Pablo no se engrandeciera demasiado por toda la revelación que había recibido. ¿Sí se acuerdan de toda esa historia? Mis amados, hemos sido trasladados, pero no nada más hemos sido trasladados, tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. El Hijo de Dios es un ser que debería, escúchame bien, debería vivir sin ninguna culpa por sus pecados. ¿No? No los veo convencidos a nadie, ¿eh? Un amén ahí de algún colombiano, algo, Gloria. Di algo, por Dios. Pregunta. ¿Cómo debería ser nuestra vida? No nada más después de ser sanados del cuerpo, sino haber sido sanados del alma y haber sido trasladados de un reino a otro y de tener la protección contra la potestad de las tinieblas, porque ya no pertenecemos, ahora estamos en el reino del poderoso, estamos en el equipo que gana. Qué padre, yo quiero estar en el equipo que gana aunque sea yo banca. Sí, no importa que no alinee y que no entre a la cancha, no importa. Quiero estar allí para celebrar al final cuando levantemos la copa. ¿Sí o no? Lucas 6. Me voy a entretener un poquito más, al cabo que todavía me quedan unos minutos.
Me iba a brincar este pasaje, pero no me lo voy a brincar. Dice Lucas capítulo 6, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo, y yo estoy convencido que el Señor lo hacía a propósito, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, al estilo Jeroboam. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie y fue en medio seguramente. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos, en el momento, se postraron para adorarle y reconocer que no había nadie que él tuviera el poder que él tiene. Y entonces se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? La reacción de la gente alrededor, que veía y que ve y que vemos el poder de Dios. Yo he visto testimonios, no sé tú, increíbles de cosas que Dios ha hecho en personas impresionantes. Gente a la que le han dado un balazo, le han arrancado una buena parte de la masa encefálica y siguen viviendo una vida normal. Dices, ¿neta? Neta. Y así casos como el de Oli. Impresionante. Y lo vimos con nuestros propios ojos. Y en medio de nuestra congregación hemos tenido casos donde Dios sana el cáncer. ¿Y dónde está la persona que recibió esa sanidad del cáncer? Aquí no está. Ni en ninguna otra iglesia. Está en el mundo. Ya sé que quieres el nombre, pero no te lo voy a dar. Menos. Mis amados, deberíamos hacer fiesta y gozarnos cuando el Señor nos sana de cualquier enfermedad, por supuesto, pero más aún deberíamos hacer fiesta cuando nos perdona nuestros pecados, por saber que estamos libres de la condenación eterna. Lo otro se llama ingratitud y esto se llama gratitud. Gratitud. Deberíamos estar agradecidos por todo lo que recibimos del Señor, todo lo espiritual. Colosenses 3:12, por favor. Vestidos pues como escogidos. Colosenses 3:12, ¿verdad? Sí. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos debemos vestir? Somos santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Por eso amamos al mijo, porque lo soportamos. ¿Sí o no, mijo? Yo también le caía gordo, pero no es cierto. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y lo estamos hablando y lo estamos viviendo y lo estamos describiendo constantemente cuando hablamos de la comunión y de la relación que tenemos entre nosotros como iglesia. Es el vínculo que nos une, el amor del Señor, el amor entre nosotros. Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, en la iglesia. Y ahí no se acaba el versículo. ¿Cómo hay que ser? Hay que ser. No nada más hay que estar. Qué bueno que estés agradecido porque te sanó de ayer. No,
que seas agradecido, que tu vida sea una expresión constante de gratitud, que esa sea tu forma de ser. ¿Y tú qué? Estoy agradecido. Soy una persona agradecida con Dios por todo lo que me ha dado. Increíble. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Buen consejo, buena recomendación, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y aquí entra Caleb y sus secuaces. Acá viene, míralo. Con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero no nada más así. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo con gratitud. En el nombre de Jesús, con gratitud, con gratitud, con gratitud. Entonces conclusión, por fin se acabó. Ya llegué. ¿Dónde está Caleb? Ahí viene. Está haciendo sus funciones de papá. Yo creo, mis amados, que nuestras vidas deberían estar 100% dedicadas al Señor y a sus cosas. La de todos nosotros, 100%. Metidos en las cosas de Dios y en sus asuntos. Respetando sus principios y sus mandamientos y sus recomendaciones y sus consejos. Por pura gratitud. Por todo lo que hemos recibido de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Te recomiendo que este versículo te lo lleves hoy de aquí. Si de algo te vas a llevar de aquí, que sea este versículo. Hebreos 12, 28. Tú puedes leer el contexto y está hablando del reino de Jesucristo que hemos recibido. Hemos recibido, como ya expliqué, hemos sido trasladados al reino de Jesucristo y es un reino eterno. Es un reino que dice Daniel en Daniel 7, versículo 13 al 14, versículo 26 al 27, que es un reino que no va a pasar, que es el reino verdadero, es el reino que va a quedar al final. Ahorita vamos a leer un versículo que dice que todo, y este versículo de Hebreos dice que todo lo movible va a ser removido y va a ser puesto lo inconmovible. Y ese es el reino de Dios. En un futuro tú y yo lo vamos a ver, ya nada de esto va a existir. Ningún reino humano, solo va a existir el reino de Jesucristo y ese va a durar solamente la eternidad. 6 años del PG, no. 40 años del rey David, eterno. Jesucristo gobernando al ser humano por la eternidad. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hagamos lo que se nos da la gana con nuestra vida y vivamos en rebeldía y desobedezcamos a Dios, que al cabo que ya lo tenemos. ¿No, verdad? Nada de eso. ¿Qué dice? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No nomás se trata de servir a Dios. Es bonito servir a Dios. Qué lindo cuando las chicas pasan y sirven al Señor y Caleb. No, pero además hay que agradarle allá afuera, en el día a día. Cuando te vayas de aquí, concéntrate en agradar a tu Señor. Y si tu Señor te dice por la izquierda, vete por la izquierda. Y si te dice derecho, no te vayas derecho. Y si te dice híncate a orar, híncate a orar. Y te dice perdona. Si te dice lo que te diga, ¿no? Sí, hemos hablado mucho, lo he dicho hasta el rabiar, hasta el cansancio. Ya me tienen, yo creo que ya los tengo hasta acá, ¿no? No os unáis en yugo desigual y hay que dar y hay que llegar puntual y hay que asistir y hay que integrarte al cuerpo de Cristo. Tantas cosas que ya se dijeron. Ya no voy a repetir. Qué aburrido. Tengamos gratitud. Y que la gratitud nos mueva, que nuestro motor sea la gratitud. Oye, ¿tú por qué vienes? Pues por gratitud.
¿Y por qué estás integrado, tan integrado? Por gratitud. Es que estoy agradecido con el Señor. Oye, ¿y tú por qué estudias? Pues porque estoy agradecido con el Señor. ¿Y tú por qué haces, por qué sirves al Señor? ¿Y por qué estás pensando en agradar a Dios todo el tiempo? Por gratitud. Es el mejor motor. Porque si hay otro motor, no funciona. Se te va a apagar el motorcito pronto. Si lo que quieres es la vanagloria, el orgullo, la pose, el protagonismo, eso se va a acabar. O si lo que quieres es la ayuda, es que necesito que me ayuden con billete, porque pues ahí anda Pijinsky con billete, ¿verdad? Y luego Edgar también llega por ahí, ¿verdad? ¿No? Allá hay lana, compadre. No es por dinero. ¿Estás de acuerdo? Debemos estar integrados, debemos de servir, debemos de agradar a Dios por gratitud, por todo lo recibido. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. 2 versículos más y nos vamos. ¿Listos? Porque de esta manera os será otorgada amplia, segunda de Pedro 1:11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino sexenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? El reino eterno. Primera de Timoteo capítulo 6, y este es mi último versículo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Agradecido? ¿Con qué grupo te identificas? ¿Con el del 90% o con el del 10%? ¿Eres de los 9 o eres del 1? Primera de Timoteo 6. 90% de ingratos, 1% de agradecidos. Hijo, o 10% de agradecidos. Qué feo, ¿no? ¿Qué porcentaje tan desbalanceado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, o sea, a ti, perdón, o sea, a nosotros, ¿no? Somos los ricos de este siglo, perdón. Y te podría dar pruebas técnicas, científicas, de que somos de los ricos de este mundo. ¿Tienes refri? ¿Tienes microondas? ¿Tienes televisión? Uy, más de una. ¿Tienes refrigerador? ¿Tienes coche? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? ¿Tienes? Eres de los ricos de este mundo, porque hay miles de millones de personas que no tienen. No tienen una esposa, no tienen hijos, no tienen al Señor. Cristo nos hace los ricos más millonarios de este planeta, aunque no haya lana, aunque no haya visa. Algunos que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos mantiene a raya para que aprendamos humildad. ¿Así dice? ¿Leí mal otra vez? ¿Qué dice? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. ¿Tienes abundancia de algo? ¿Sí? Yo sí, y yo creo que tú también. Tenemos abundancia, ¿no? Vivimos con abundancia, con la abundancia de Dios. Claro que ha habido épocas difíciles y momentos delicados en donde no ha habido abundancia, pero en general, ver a mi esposa con la recuperación que tiene, ya está. ¿Sí lo ves? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estos son ricos con vida eterna, o estos somos ricos con vida eterna. No nada más los pobres tienen vida eterna,
también los ricos tenemos vida eterna. Y yo no digo que sea rico millonario, no, como Pilinski y otros. No, digo que soy rico porque tengo todas las bendiciones que te puedas imaginar. Tengo una vida increíble. Tengo paz de Dios en mi corazón. Tengo unas hijas increíbles. Tengo hermanos como ustedes increíbles. ¿Cómo no estar agradecido? Muy agradecido. Soy muy millonario por todas las bendiciones. Por todas las bendiciones. No hablando de la cuenta bancaria. Ahí no hay millones. Ni uno, ni medio, ni un cuarto. Ahí no hay millones. Hay gratitud por todas las bendiciones, y el oír y ver a Dios moviéndose en la vida de algunos de ustedes es el nombre. El del pianito aquí, mira. Uf, ¿cómo agradecerlo? Y así, cada uno de ustedes es un regalo de Dios, una bendición. ¿Sí lo ves? No todo es dinero. Tener una iglesia como la que tenemos es una bendición. Pero tener al Señor es la más grande. Tenerlo a Él en nuestras vidas es la más grande. Si no tienes a Cristo en tu corazón, apúrate. Apúrate, invítalo, ríndete, humíllate. Invítalo a entrar, déjalo que entre y que gobierne tu vida. Te va a dar paz, te va a transformar. Te va a dar vida eterna, te va a dar perdón de pecados, te va a dar una vida nueva, transformada, maravillosa. Te va a dar una vida de poder, de libertad. Te va a dar todo. Te va a hacer su heredero. Vamos a pasar con Él la eternidad. Ay, gracias, Señor. ¿No estás agradecido? ¿Sí? Si además nos quiere sanar del dengue, pues muy bienvenida a la salud, ¿no? O puede evitar que me muera de una, ¿cómo se llama? De una broncoaspirada, pues gloria a Dios. O si nos puede quitar la artritis, pues bendito sea Dios. O de lo que nos quiera sanar, que nos sane. Estaremos también muy agradecidos. Pero ya estamos muy bendecidos. Ya estamos muy sanados. El alma está sanada. Ya el cuerpo como quiera, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Oramos? Quiero ser un reflejo